He pensado a menudo en la preocupación que debió haber sentido Jesús al saber que su ministerio terrenal estaba llegando a su fin y que el funcionamiento diario y continuo de su iglesia recién establecida recaería sobre hombres comunes y corrientes que a lo más solo habían sido miembros de la iglesia apenas 36 meses. ¿Sabían lo suficiente? ¿Habían comprendido una porción de lo que Él se había esforzado tanto por enseñarles? ¿Podrían llevar a cabo esa tremenda responsabilidad con éxito? Además, no debió haberle infundido mucho ánimo saber que uno de los 12 lo traicionaría por un puñado de monedas de plata, que 3 de ellos dormirían durante su hora más grande de necesidad y que su apóstol principal lo negaría 3 veces en casi cuestión de minutos. De hecho, en un momento, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Registra Mateo en su relación del Evangelio. Entonces, ¿qué podría decir él en esas horas finales que compensaran ese tipo de debilidades humanas? ¿Qué lección final podría enseñar que los hiciera soportar la ausencia física de él? Con una súplica, o más bien un mandamiento, que debería traspasarnos hoy tanto como lo hizo con ellos. El Hijo viviente de Dios resumió su ministerio y la responsabilidad final y continua de ellos en un concepto, en un gran principio eterno. Un mandamiento nuevo os doy, dijo calladamente, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. En solo 2 o 3 breves días, unos 2000 años después de que se hizo esa declaración bíblica, ustedes, nuevos presidentes de misión y compañeras, saldrán a vivir esta ley como tal vez nunca antes la hayan vivido fuera de su propio círculo familiar. Saldrán a conocer a numerosos hombres y mujeres jóvenes a quienes nunca antes han visto en su vida, pero que para ustedes llegarán a ser casi hueso de sus huesos y carne de su carne. Deben amarlos a tal grado que ellos no solo les correspondan ese amor, sino que también amen a sus compañeros, a los miembros, a las personas a las que enseñan y a la divina Trinidad que dirige sus labores. Si el curso en el que se acaban de inscribir fuese el curso básico sobre el amor de Cristo, tengan en cuenta que están a punto de recibir el primer examen del trimestre. ¿No es eso típico de las lecciones de la vida? Primero se pone la prueba y solo después se enseña la lección. Permítanme presentar 2 breves ideas sobre este mandamiento nuevo que se les está dando. Primero, lo que me asombra es que este mandamiento fundamental cristiano de amar suena tan simple. Por supuesto, no es sencillo, o más personas lo demostrarían, pero no es complicado, ya que consiste en solo un puñado de palabras cortas. Nos damos cuenta de que durante esos 3 años de servicio, los discípulos de Jesús probablemente habían recibido mucha más instrucción de la que podían comprender. Además, el cambio de la compleja ley de Moisés al elevado evangelio de Jesucristo no iba a ser fácil para cualquiera que proviniera de la tradición israelita. De modo que Jesús elige a propósito un principio
una vara para medir el éxito que se comprende con facilidad, pero que no resulta fácil vivirlo. Él les dice, en efecto, si recuerdan este mandamiento, me habrán entendido a mí y habrán entendido mi evangelio. Si en su vida dan la más alta prioridad a esta declaración, otras personas reconocerán de inmediato que, de hecho, son mis discípulos. De modo que, por favor, ámense unos a otros. Por tanto, lo primero que les recomiendo, como presidentes de misión y compañeras, es que esta clave al éxito en el Evangelio es sorprendentemente sencilla. La segunda idea se centra en el Salvador, que le llama a esto un mandamiento nuevo, cuando lo que quiero decir es, pero no es nuevo. Por suerte, el presidente Joseph Fielding Smith está de acuerdo conmigo en eso. Hace años escribió, un mandamiento nuevo lo llama el Señor, y sin embargo, al igual que muchos otros mandamientos, es tan antiguo como la eternidad. Jamás hubo ocasión alguna en que ese mandamiento no existiera y no fuera esencial para la salvación. Y sin embargo, es nuevo. Nunca envejece, porque siempre es verdadero. Quizás sea útil saber que la palabra griega que aquí se usa para nuevo, kainen, implica frescura, o lo opuesto a gastado, en lugar de reciente o diferente. Ese significado fresco o no probado de este mandamiento nuevo era que esos discípulos y el resto de todos nosotros debíamos amar de la manera que Jesús amó. Como yo os he amado, dijo él. Esa era la parte nueva, la parte distintiva de una ley muy antigua. Y había algo más que también era nuevo. Lo que hizo el Salvador, el Maestro de Maestros, que fue dividir ese gran mandamiento de amar en dos componentes, dándole aún más claridad, intensidad y dimensión. Sí, habían de amarse unos a otros, pero Cristo enseñó que eso sería posible al mayor grado solo al amar primero a Dios. Por tanto, podía hablar del gran mandamiento como los dos grandes mandamientos, ninguno de los cuales estaría completo sin el otro. El presidente Howard W. Hunter lo destacó con gran elocuencia. Dijo que este llamamiento majestuoso, que este llamado majestuoso y general de amarse unos a otros era una reformulación clara, concisa e inconfundible de todos los mandamientos, resumiéndolos en dos simples amonestaciones: ama al Señor y ama a tu prójimo. Luego explicó cómo ambos se refuerzan y se convierten en uno. Esto es lo que él escribió. Aquel que ama al Señor con todo su corazón es el que no ama nada comparado con Él y que está dispuesto a renunciar, hacer o padecer cualquier cosa para agradarlo y glorificarlo. Aquel que ama a Dios con toda su alma es el que está dispuesto a dar su vida por Él y a privarse de las comodidades del mundo para glorificarlo. Aquel que ama a Dios con todas sus fuerzas es el que pone todo el esfuerzo de su cuerpo y alma al servicio de Dios. Y aquel que ama a Dios con toda su mente es el que se dedica a conocer a Dios y su voluntad, quien ve a Dios en todas las cosas y lo reconoce en todas las formas. Por tanto, el amor por nuestro prójimo
nace de nuestro amor por Dios como su fuente de origen. Debido al malentendido de la sociedad actual en la que algunos aparentemente quieren vivir el segundo gran mandamiento, mientras abiertamente descartan el primero, permítanme hacer una pausa en la última línea que acabamos de citar del presidente Hunter. El amor por nuestro prójimo nace de nuestro amor por Dios como su fuente de origen. Esa perspectiva es crucial, absolutamente crucial, nueva, podríamos decir, para comprender los dos grandes mandamientos. Durante su ministerio, Cristo constantemente dejó en claro su lealtad inquebrantable, su obediencia total y su relación singular de amor hacia su Padre. De hecho, ese vínculo inquebrantable que el Salvador tiene con el Padre es una de las cosas más dulces de las Escrituras que ha nacido en mí en los últimos años. En su juventud, Jesús dijo que le era necesario estar en los asuntos de su padre y no quiso decir el oficio de carpintería de su padrastro. Constantemente acudía a su verdadero padre en oración. Dijo a la gente que solo hacía lo que había visto hacer a su padre y que enseñaba solo lo que había escuchado a su padre enseñar. Podía tolerar mucho, pero le indignó la profanación de la casa de su padre. Cuando deseaba unidad, oró para que los 12 fueran uno con el Padre, tal y como Él y el Padre ya eran uno. En Getsemaní, dijo que se debía hacer la voluntad del Padre, no la suya. Al final, en el Calvario, su alivio definitivo se expresa en la humilde frase: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Quizá estoy destacando algo que es obvio para todos, pero amar como Cristo amó, como yo os he amado, es amar al Padre más que nada, obedecerlo hasta el final y en ello encontrar la motivación divina para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa era en verdad una idea nueva. Como señalé antes, ahora ustedes tendrán la oportunidad de amar a tal grado que nunca antes habían experimentado fuera de su propio círculo familiar. Su éxito como presidentes de misión y compañeras dependerá en gran medida en su capacidad para desarrollar el amor semejante al de Cristo por un nuevo grupo de personas, por sus miembros, por los líderes del sacerdocio y de las organizaciones de hermanas, por aquellos a quienes enseña el Evangelio, pero sobre todo por aquellos misioneros, los que son fáciles de amar y los que no lo son, los que son obedientes y los que no lo son, los que quieren estar allí y los que no, los que no les aman a ustedes y los que no están tan seguros. Les prometo que lo pueden hacer y que lo harán. De hecho, descubrirán que nunca supieron que en su corazón hubiese tanto lugar para tanta gente. Y de nuevo, en esto, Cristo será su ejemplo. Consideren la descripción de Matthew Henry de cómo se puede demostrar ese amor. En todos los ejemplos del amor de Cristo hacia sus discípulos, Él les habló con bondad. Se preocupó de todo corazón por ellos y por su bienestar. Los instruyó, aconsejó y consoló. Él oró con ellos y por ellos. Los absolvió cuando fueron acusados, los fortaleció
cuando se sentían abatidos y públicamente declaró que los apreciaba más que a su madre o hermana o hermano. Los reprendió cuando actuaban erradamente y, sin embargo, soportó con compasión sus fallas. Los disculpó. Se valió de las mejores cualidades de ellos y pasó por alto muchas de sus deficiencias. De ese modo los había amado, y así debían amarse unos a otros, con amor hasta el final. Esa es una breve y a la vez magnífica descripción del espíritu con el que ustedes amarán a sus misioneros y a todos los demás a quienes el Señor está a punto de llevarlos. Es el mismo espíritu que se encuentra en la enseñanza de Mormón, que bien podría ser la declaración más extensa que se haya hecho sobre esa clase de amor. Caridad la llama él, el amor puro de Cristo. La caridad es sufrida, enseñó, y es benigna. No tiene envidia. No se irrita fácilmente. No piensa el mal. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Por tanto, amados hermanos míos, dice Mormón, si no tenéis caridad, no sois nada, porque la caridad nunca deja de ser. Allegaos, pues, a la caridad, que es mayor que todo. Es el amor puro de Cristo y permanece para siempre. Y a quien la posea en el postrer día, le irá bien. Eliza R. Snow informó una vez de un discurso que pronunció el profeta José, en el que usó como texto esos versículos, y su equivalente del Nuevo Testamento, Primera de Corintios, capítulo 13. En ese sermón, José dijo: si desean hacer lo que hizo Jesús, deben ensanchar su alma hacia los demás. Deben sobrellevar las debilidades mutuas, como el Padre indulgente tiene paciencia con las flaquezas de sus hijos, dijo. Dejen que se ensanche su corazón hacia los demás, continuó José. Deben ser longánimes y sobrellevar las faltas y los errores del género humano. Cuán preciosas son las almas de los hombres. Luego, este pasaje que se cita con frecuencia y que a todos nos gusta. Cuando las personas me manifiestan la más mínima bondad y amor, dijo José, oh, qué poder ejerce aquello en mi alma. Mientras que un curso contrario tiende a agitar todos los sentimientos ásperos y contristar la mente humana. Dios no tolera el pecado, mas cuando los hombres han pecado, debe haber tolerancia hacia ellos. Cuanto más nos acerquemos a nuestro Padre Celestial, tanto más disposición habrá en nosotros de sentir compasión hacia las almas que estén pereciendo. Sentimos el deseo de llevarlas sobre nuestros hombros y dejar atrás sus pecados. No debe haber licencia para el pecado, pero la misericordia debe ir de la mano de la reprensión. Ustedes tendrán muchas oportunidades de amar a hombres y mujeres jóvenes extraordinarios de esta manera. Sus corazones se ensancharán hacia sus misioneros y tendrán mucha práctica con la longanimidad. No podrán ver el pecado con el más mínimo grado de tolerancia. Pero al igual que nuestro Padre Celestial,
una y otra vez tendrán que tener en cuenta las flaquezas de la juventud y de vez en cuando decir que hicieron qué. Al final, querrán llevar a esos hombres y mujeres jóvenes sobre sus hombros y dejar atrás sus pecados. Presidentes y compañeras, hermanos y hermanas, hoy es 26 de junio de 2020. Hoy, hace 176 años, el profeta José, su hermano Hyrum Smith y otros 5 prisioneros fueron trasladados de una reducida celda de la planta baja a una habitación más grande en el piso superior de la pequeña cárcel de Carthage, Illinois. 3 de esos prisioneros serían liberados ilesos a la mañana siguiente, pero para José y Hyrum fue la última habitación que habitarían en la mortalidad esos 2 magníficos hermanos. Al día siguiente, 27 de junio de 1844, serían asesinados a sangre fría, cada uno con 4 balas, algunas de las cuales fueron disparadas después de que ellos yacían muertos. La noche antes del asesinato, el 26 de junio de 1844, Hyrum volvió a abrir el libro de Mormón, quizás otra vez en el capítulo 12 de Éter, donde había estado leyendo. En ese momento tenebroso, en aquel lugar oscuro, leyó sobre la gracia salvadora de la caridad, incluso contra aquellos que podrían imponer injusticia, violencia y muerte. Y sucedió, dice el pasaje de Moroni, que le imploré al Señor que diera gracia a los gentiles para que tuvieran caridad. Y aconteció que el Señor me dijo, si no tienen caridad, es cosa que nada tiene que ver contigo. Tú has sido fiel. Por tanto, tus vestidos estarán limpios. Y ahora me despido de los gentiles, sí, y también de mis hermanos a quienes amo, hasta que nos encontremos ante el tribunal de Cristo, donde todos los hombres sabrán que mis vestidos no se han manchado con vuestra sangre. Ese testimonio, ofrecido en esas circunstancias, leído en la víspera de la muerte, es una de las 10,000 razones por las que sé que el libro de Mormón es verdadero. Nadie, ninguna persona que estuviese a punto de enfrentar a su Creador, abriría un libro de su propia creación, buscaría consuelo eterno en él y lo citaría como el último testamento que darían sobre la tierra. Ellos no dicen qué broma han gastado. No se ríen de cuántas personas han engañado. No sonríen burlonamente y afirman que el cuento ha terminado, que es el fin de la parodia. No. Con el libro de Mormón en sus manos y una expresión de caridad en sus labios, estos 2 se preparan para comparecer ante el tribunal de Cristo. Cada elemento de esta trágica experiencia proclama la verdad. La verdad.
la verdad. Los testadores ya han muerto y su testamento está en vigor. Sus prendas aún están sin mancha. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. De seguro, José y Hiram amaban al Señor. Hermanos y hermanas, es posible que no se les pida que den su vida como ellos lo hicieron, pero pueden amar al Salvador como ellos lo hicieron. Cuando vean este video, abran sus corazones y sientan el amor del Señor por ustedes. Permítanle que les susurre la forma de compartir ese amor con sus hijos. Queridos amigos, ruego que sirvan con el amor puro de Cristo, haciendo de la caridad su consigna. Amen a Dios, a sus misioneros. Amen a los que son miembros y a los que no lo son. Y asegúrense de amarse unos a otros, porque ciertamente nosotros los amamos a ustedes. En el nombre de Jesucristo. Amén.